Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y buenas vibras. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y, siendo completamente honestos, también ha conmovido a muchos de sus admiradores a lo largo y ancho del planeta, incluyéndonos a nosotros. Nos referimos a un suceso que involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Como ya habrán podido deducir por el título, nos adentraremos en cómo reaccionó Burak Özçivit ante el lamentable robo que sufrió la casa de su colega y amiga, la talentosísima Neslihan Atagül. Entendemos que este es un tema delicado, pero creemos firmemente en la importancia de estar informados y de comprender las reacciones de las personalidades públicas ante este tipo de situaciones adversas. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito de la manera más cordial y sincera a que pulsen ese botón rojo de suscribirse, que ven a continuación, y para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, activen esa pequeña pero poderosa campanita. Les aseguramos que nuestro compromiso es traerles contenido que no solo sea interesante e informativo, sino, sobre todo, sumamente entretenido. Así que para comenzar con buen pie y ponernos todos en el mismo contexto, hablemos de quiénes son estas dos estrellas. Neslihan Atagül, a quien muchos de ustedes seguramente reconocen por su increíble talento y carisma en producciones que han marcado historia como Kara Sevda y Seferin Kazeta, es una actriz que goza de un profundo respeto y admiración. Si bien su vida personal tiende a mantenerse con una cuidada discreción, siempre genera un gran interés entre sus seguidores, quienes la aprecian no solo por su arte sino también por la persona que es. Y precisamente fue su hogar, su santuario personal, el escenario de un suceso verdaderamente lamentable, un robo. Los detalles iniciales que comenzaron a circular sobre este incidente fueron, como suele suceder en estos casos, algo confusos y fragmentarios, teñidos de la incertidumbre que rodea a las noticias de último momento. Sin embargo, la información principal que trascendió y que nos heló la sangre fue que la residencia de Neslihan había sido objeto de un allanamiento, un acto de intrusión violatorio de su espacio más íntimo. Se hablaba de pérdidas materiales, de objetos de valor que habrían sido sustraídos, pero lo que resonó con mayor fuerza, y lo que nos conmueve profundamente, fue la angustia y la sensación de vulnerabilidad que este tipo de eventos genera en cualquier persona, independientemente de su fama o fortuna. Imaginen por un instante esa profunda sensación de desasosiego al saber que tu espacio seguro, tu hogar, ese lugar donde deberías sentirte protegida y en paz, ha sido invadido. Ahora, es en este punto donde la reacción de Burak Özçivit cobra un protagonismo especial. Burak, quien también es una figura titánica en el panorama televisivo turco, reconocido a nivel mundial por su inolvidable papel en Kara Sevda junto a Neslihan, y quien actualmente encabeza la exitosa serie de época Kuruluş, Osman, no solo comparte un vínculo profesional con Neslihan, sino que al parecer, también goza de una amistad sólida y genuina. La noticia del robo no solo afectó a Neslihan, la víctima directa, sino que también resonó con fuerza en su círculo más cercano, y Burak no fue, en absoluto, la excepción. Lo primero que pudimos conocer, a través de los ágiles medios de comunicación turcos y la omnipresente marea de las redes sociales, es que Burak Özçivit expresó de inmediato su profunda preocupación y su total solidaridad ante la adversa situación que atravesaba su colega. Si bien es cierto que no tenemos acceso directo a conversaciones privadas, las cuales son sagradas y deben ser respetadas, los comunicados de prensa oficiales, las declaraciones de fuentes cercanas a ambos artistas y sobre todo, la actitud pública y las acciones de Burak hablan por sí solas. Se le describió como visiblemente afectado por lo sucedido a Neslihan, y demostró una disposición inquebrantable para ofrecerle todo su apoyo, tanto a nivel personal como profesional, si la situación así lo requiriera. Es de suma importancia destacar que en el vertiginoso y a menudo complejo mundo de las celebridades, las relaciones personales pueden tejer una intrincada red de conexiones. A veces estas relaciones son meras alianzas profesionales, forjadas por las exigencias de la industria, otras veces, sin embargo, florecen amistades genuinas y duraderas, basadas en el respeto mutuo y la afinidad personal. La colaboración de Burak y Neslihan en Kara Sevda fue tan intensa, tan cargada de química y tan extraordinariamente exitosa que es evidente, creó un vínculo especial entre ellos, una conexión que trascendió la pantalla y se afianzó en la vida real. El hecho de que Burak reaccionara de una manera tan empática y humana subraya la autenticidad de esa amistad.
Los medios turcos, siempre atentos a los movimientos de sus estrellas, informaron con detalle que Burak Ozçivit se puso en contacto directo con Neslihan Atagul. Su principal objetivo era, por supuesto, saber cómo se encontraba ella anímicamente y, más importante aún, ofrecerle cualquier tipo de ayuda o soporte que ella pudiera necesitar en ese difícil momento. Este gesto va mucho más allá de un simple acto de cortesía profesional, demuestra un interés genuino y profundo por el bienestar de su colega y amiga. En un momento de estrés, de posible miedo e inseguridad, saber que cuentas con el apoyo incondicional de personas cercanas puede ser de un valor incalculable, un verdadero bálsamo para el alma. La reacción de Burak no se limitó a palabras de aliento. Se entiende que su prioridad, al igual que la de Neslihan, sería asegurar su tranquilidad y la de su familia. Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre si Burak propuso ayuda concreta para mejorar la seguridad de la residencia de Neslihan, es completamente plausible pensar que, ante la profunda preocupación que sentía, este tipo de gestos de protección y respaldo podrían haber estado sobre la mesa. Lo verdaderamente significativo es el espíritu de camaradería, de hermandad profesional y de apoyo mutuo que demostró con creces. Además, resulta sumamente interesante analizar cómo estas noticias y las reacciones ante ellas afectan la imagen pública de las celebridades. Cuando una figura pública de la talla de Burak Ozçivit reacciona de una manera tan humanitaria, tan empática y tan solidaria ante la adversidad de un colega, esto inevitablemente refuerza la percepción positiva y admirativa que el público general tiene de él. Demuestra que, más allá de los complejos personajes que interpreta en la pantalla, es una persona con valores sólidos, capaz de mostrar compasión, lealtad y, sobre todo, humanidad. En el contexto de la industria del entretenimiento, donde a menudo los titulares se llenan de rumores sobre rivalidades, envidias y tensiones ocultas, este tipo de muestras de unidad, de solidaridad y de apoyo incondicional son, sin duda, un soplo de aire fresco. Muestran que, a pesar de la competencia inherente a este mundo, también existe un fuerte y vibrante sentido de comunidad y un profundo aprecio mutuo entre los actores y actrices turcos. Los reporteros, siempre ávidos de obtener detalles jugosos y declaraciones exclusivas, intentaron recabar más información de Burak. Sin embargo, como es habitual y prudente en casos tan sensibles como este, se optó por mantener la discreción. La prioridad era no añadir más estrés ni presión a la ya difícil situación de Neslihan y su familia, permitiéndoles gestionar el incidente con la mayor calma posible y sin el escrutinio adicional de los medios. Aún así, las escasas declaraciones que se hicieron públicas y los testimonios de fuentes cercanas a ambos artistas pintaron un cuadro bastante claro y reconfortante. Burak Ozçivit estaba genuinamente preocupado, profundamente solidario y brindando todo su apoyo a Neslihan Atagul en un momento de gran dificultad. Se habló incluso de que le transmitió su confianza en que la situación se resolvería favorablemente y que la justicia actuaría para esclarecer los hechos. Desde una perspectiva más amplia, este incidente también nos sirve como un importante recordatorio de la vulnerabilidad que todos compartimos como seres humanos, incluso aquellas personas a las que admiramos y vemos como figuras inalcanzables. La seguridad en el hogar es una preocupación fundamental para cualquiera, y ser víctima de un robo es, sin duda, una experiencia traumática que puede dejar secuelas emocionales profundas. La reacción de Burak, en este sentido, es un reflejo puro y sincero de la empatía humana más básica y esencial. El apoyo brindado por Burak Ozçivit no solo es de vital importancia para Neslihan a nivel personal, ofreciéndole consuelo y fortaleza, sino que también puede servir como un mensaje tranquilizador y positivo para sus miles y miles de seguidores en todo el mundo. Saber que sus ídolos se preocupan el uno por el otro y se apoyan incondicionalmente en momentos de adversidad crea una conexión aún más fuerte y significativa entre las celebridades y su audiencia, fortaleciendo la lealtad y el afecto. Si bien el foco principal de nuestro vídeo de hoy es, sin duda, la admirable reacción de Burak, es fundamental recordar que la principal y más apremiante preocupación era el bienestar de Neslihan. La forma en que ella, a pesar de la adversidad, manejó la situación, mostrando fortaleza, serenidad y dignidad ante las cámaras, también ha sido ampliamente admirada y elogiada por muchos. Pero hoy, nos detenemos a destacar y celebrar el noble gesto de su colega y amigo. Hemos sido testigos, a través de las redes sociales, de innumerables comentarios de fans que no solo alaban la sólida amistad que une a Burak y Neslihan, sino que también aplauden efusivamente la respuesta de Burak. Muchos expresan un profundo alivio al saber que Neslihan cuenta con el apoyo incondicional de personas como Burak en momentos tan difíciles.
Esto demuestra una vez más el impacto significativo que las personalidades públicas tienen en la vida de sus seguidores, no solo por su innegable talento artístico, sino también por los valores humanos y la integridad que proyectan. Es muy probable que los detalles específicos del robo se hayan ido aclarando con el paso del tiempo y que las autoridades competentes hayan avanzado en la investigación para dar con los responsables. Sin embargo, la reacción de Burak Ozceğit ante el desafortunado robo que sufrió la casa de Neslihan Atagül se erige como un ejemplo brillante de solidaridad, amistad genuina y humanidad en el competitivo pero también humano mundo del espectáculo turco. En resumen, lo que hemos abordado hoy en nuestro canal es la valiente, empática y conmovedora reacción de Burak Ozceğit ante el desafortunado robo que sufrió la residencia de su colega y amiga, la talentosísima Neslihan Atagül. Hemos sido testigos de cómo Burak, con genuino interés, expresó su profunda preocupación, se puso en contacto directo con Neslihan para ofrecerle su incondicional apoyo y reafirmó la sólida y especial relación que comparten. Este incidente, aunque indudablemente lamentable y desagradable, nos ha brindado la oportunidad de presenciar un hermoso y esperanzador ejemplo de amistad sincera y apoyo mutuo en el corazón de la industria del entretenimiento turco. Esperamos de todo corazón que este vídeo les haya resultado tan interesante e informativo como a nosotros nos ha resultado crearlo para ustedes. Agradecemos de corazón que hayan dedicado su valioso tiempo a vernos. Nos encantaría conocer su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la reacción de Burak? ¿Consideran que es importante que las celebridades muestren este tipo de apoyo mutuo? Por favor, no duden en dejarnos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber que forman parte activa de nuestra querida comunidad. Y si disfrutan de nuestro contenido y desean seguir apoyándonos en nuestra misión de traerles lo mejor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario que recibimos nos motiva enormemente a seguir creando contenido de la más alta calidad, pensando siempre en ustedes. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.